Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. A todos y a todas les damos la bienvenida a esta tercera sesión de la semana y pues es la última serie de sesiones que vamos a tener en esta temporada. Próximamente vamos a tener en algunos meses otra vez esta rutina de sesiones con mujeres en la conservación. Y aquí están mis compañeras de la Asociación Mujeres y Conservación, que son Mirna Manteca, Estefanía Ramírez, Lara Cornejo, Cecilia Aguilar y Nora Villanueva. Y tenemos a nuestra invitada de hoy, que es Jimena Vega. Jimena, déjenme hablarles un poquito de ella, Jimena Aguilar, perdón. Es fotógrafa, tiene licenciatura en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Actualmente asiste en la maestría de Ciencias Antárticas con la mención de Glaciología en la Universidad de Magallanes y es parte de un grupo de científicas y científicos mexicanos que está impulsando el primer programa antártico en la historia de México, que es la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Pero vamos a dejar que Jimena pues se presente, nos platique su trabajo y nos comparta sus experiencias. Adelante, Jimena. Hola a todas y todos nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien, no solo ustedes, sino todos en su familia. Y muchísimas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes un poco sobre lo que pueden representar los colores en el estudio de la ciencia. Bueno, color número 29, azul ultramarino. El azul ultramarino es una mezcla de partes iguales de berlín y azul celeste. En el reino animal lo podemos encontrar en la parte superior de las alas de la pequeña mariposa de brezo azul. En el caso de los vegetales lo podemos hallar en la borraja y en los minerales puede estar presente en el lápiz lazuli. En la descripción, si utilizamos únicamente la descripción para poder visualizar un objeto, normalmente es sumamente difícil. Además, si consideramos la figura, podríamos acercarnos un poquito más al objeto que está en cuestión, pero aún así podrían surgir algunas malas interpretaciones. Pero si estos dos elementos sumamos el color, nos acercamos casi al objeto mismo, es decir, a la representación perfecta de los objetos o de un objeto. Ahora, ¿no les parece extraño que un elemento tan importante para la representación de los elementos o de los objetos, como lo son los colores, no solo en la vida cotidiana, sino en la historia de las ciencias naturales o en el arte mismo, utilicemos los colores de forma tan genérica y tan simple? Es decir, aunque suene trillado, ¿cuántos colores podrían utilizar para describir el color del cielo o incluso el color del techo de sus casas? O, por ejemplo, ¿cuántas tonalidades de verde podrían nombrar para describir los colores de las plantas, espero aún vivas, que le dan vida a sus casas? E incluso, si después de esta charla, ustedes, o si todos ustedes, deciden empezar una nomenclatura de colores para describir los objetos de su casa o incluso las plantas que están en su casa, estoy segura que nos estaremos enfrentando no solamente a un problema de selección de estos objetos para clasificarlos, es decir, para clasificar sus colores, sino un problema grave de percepción. Es decir, los colores que ustedes perciben no son los mismos que yo puedo observar en alguna superficie o en un objeto. Esto, Werner en el siglo XIX lo identificó no solamente en la vida cotidiana, sino más específicamente en su especialidad, que era la clasificación o el estudio de los minerales. Y se encontró con que sus pares o sus colegas hacían un uso muy generalizado de los colores para representar estos minerales, y lo cual ciertamente le restaba muchísima información muchísima información a la descripción de estos minerales que él mencionaba, tenían una riqueza, una gama muy, muy grande para poder incluirla en la representación de todas las nomenclaturas de minerales. Es decir,
una epidotita no es únicamente de color verde. No es correcto tampoco decir que esta florita, la que yo les estoy mostrando, es únicamente gris o que tiene algunos tonos de café. Y tampoco es correcto decir que el topaz es amarillo. Es decir, como pueden ver en esta imagen, si yo utilizo esos colores genéricos, le estoy restando muchísima información a lo que podemos observar en esta imagen. Y esta información no es meramente no se enfoca solamente a una riqueza estética, sino también riqueza, por ejemplo, que nos puede dar información sobre la química o la estructura de estos cristales o estos minerales. En este sentido, esta tríada de descripción, figura y color son esenciales, según Werner, y yo lo creo también mucho, son necesarios para poder llegar a describir o a representar estos objetos de la mejor manera posible. Y está claro que en estos momentos existen un montón de catálogos o de nomenclaturas de color muy interesantes y que sirven muchísimo, por ejemplo, al diseño o a la ciencia misma, pero ¿cómo comparar la poesía de la taxonomía de Werner en comparación con esta taxonomía numérica, por ejemplo, de Pantone o de Munsell? El color, más allá de que el color sean pigmentos bonitos, al ojo, el color, si hablamos de física, se utiliza vagamente o de manera superficial para clasificar los colores. Pero realmente lo que es un color son las longitudes de onda que nuestro ojo o nuestra vista puede percibir. Y esto está definido por la diferencia en las longitudes de onda y por la interacción que estas longitudes de onda tienen con las diversas superficies o objetos que podemos encontrar en nuestro entorno. Esto yo sé que es el espectro electromagnético. Yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo conocen, pero lo consideré importante porque esta banda, no sé si alguien, ya, listo. Bueno, toda esta banda del espectro, desafortunadamente solamente podemos ver el 10% casi, que es el espectro visible, y es esta barra que ustedes pueden ver aquí, que les estoy mostrando con el cursor. Y realmente lo importante de esto es quitar un poquito toda la parte como más científica del asunto y solamente enfocarnos a las longitudes de onda, que va del 400 a los 700 nanómetros. Y realmente lo que yo quiero que ustedes tomen de esta imagen es simplemente los colores que podemos ver aquí. Si ustedes ven, los azules o los colores más fríos están orillados hacia las longitudes de onda más pequeñas. Y bueno, ¿qué es una longitud de onda? Realmente una longitud de onda está dada por la distancia de una cresta a otra cresta. Entonces, lo que nos da esta longitud de onda de información es simplemente qué tan energética es una onda con respecto a la otra. Para cerrar un poquito este tema del espectro, aburridísimo, lo que les quiero decir con esto es que los colores azules son más energéticos que aquellos colores que son más cálidos, entre comillas. No quiero, a lo que voy es que los colores rojos, anaranjados y tal no son tan energéticos como los azules. Además de la longitud de onda, es importante rápidamente recordar qué es reflexión, qué es dispersión y qué es absorción para poder entender por qué los colores son como son y por qué vemos un tono de verde específico en una planta y vemos otro tipo de verde o un café, etcétera, etcétera. La reflexión es simplemente cuando un haz de luz impacta en una superficie o en un objeto o elemento, lo que quieran, y estos fotones o esta luz se refleja. En el caso de la dispersión pasa algo similar, únicamente que esta luz o estos fotones sí penetran en la molécula o el objeto y dentro de esta molécula o objeto ocurre algo debido a las cargas o debido a la disposición química, física de esta molécula, que esta luz compuesta, que la luz compuesta, olvidé mencionarlo, pero la luz compuesta es simplemente la luz blanca, es decir, está compuesta por toda la gama de longitudes de onda que les mostré anteriormente. Y lo que sucede en la dispersión es que estas longitudes de onda se separan o se dispersan, como lo dice el nombre,
Y entonces podemos observar diferentes colores como en el prisma de la famosísima portada de Pink Floyd, por ejemplo. En la absorción ocurre algo similar a la dispersión, solamente que lo que aquí ocurre es que no únicamente se separan estas longitudes de onda de la luz compuesta, sino que además dentro de esta molécula o de esta superficie, estos fotones o esta luz se transforma en algo más. Puede ser en energía química o en calor, por ejemplo. En la energía química, un ejemplo muy claro es la fotosíntesis. Entonces, aquí les dejo un ejemplo súper claro sobre qué sucede con la luz en diferentes superficies u objetos. ¿Alguien se imagina por qué podemos encontrar diferentes tonos en el hielo, por ejemplo, en los glaciares? ¿Por qué podemos encontrar una gama tan amplia de blancos o de azules? Bueno, aquí lo que podemos ver es un claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos un arreglo distinto de los cristales de hielo, por ejemplo, y cómo este arreglo de cristales responde a la luz incidente. En esta flechita que les puse blanca, amarilla, estoy señalando una superficie blanca. Y esta superficie blanca a nosotros como glaciólogos nos dice que lo que estamos observando es hielo joven. ¿Y por qué es hielo joven? Bueno, el hielo joven es blanco porque tiene muchas partículas o es muy poroso. Esto quiere decir que tiene muchas burbujas de aire que lo que hacen es reflejar bastante bien toda esta luz incidente y por lo tanto los vemos blanco. Pero en el caso del hielo que es más viejo, es decir, que ha sido compactado año con año por todas estas capas de nieve que se van acumulando año tras año, estos cristales se van compactando y van haciendo redes muy, muy fuertes y muy densas que no permiten escapar a las longitudes de onda, bueno, con excepción a aquellas longitudes de onda que son muy energéticas, como las son las azules. Y por eso los glaciares hay veces que los vemos azules, hay veces que los vemos blancos, y esto a nosotros como glaciólogos nos da muchísimas pistas sobre el hielo que estamos observando. Y bueno, todo esto está muy interesante, es muy bonito, pero realmente a nosotros como científicos, ¿de qué nos sirve? Bueno, hay una cosa que todos los objetos y todos los elementos tienen que se llama firma espectral. Esta firma espectral es justamente como lo menciona el nombre, es una firma que es propia de cada individuo. No se puede confundir con ninguna otra, menos obviamente que vivamos, bueno, en un país como este que las firmas se toman para hacer muchas cosas, pero bueno, volviendo a los elementos y a la importancia que tiene el color para nosotros los científicos en los elementos, es justamente de que nosotros a partir de estas bandas que pueden ver aquí, este arreglo de colores que podemos ver en las bandas son específicas para un elemento, por ejemplo, para la clorofila. Solamente la clorofila A va a tener esta disposición de bandas en el espectro electromagnético. Aquí pueden ver otro ejemplo, es un poco más claro. Estos cuadritos que ven del lado izquierdo representan la clorofila, agua, materia orgánica y sedimentos. En la gráfica del lado derecho podemos ver unas curvas súper extrañas, y bueno, unos números en el eje de las Y, en el eje de las X súper extrañas. Y realmente lo que yo quiero con lo que quiero que se queden de esta gráfica es la forma, la distinta forma de las curvas que pueden observar. Esta forma es propia, en este caso, de los sedimentos. Si alguien ve una curva de este tipo en cualquier otra gráfica, obviamente que tenga que ver con radiancia, si vemos esta curva, los que trabajamos con bióptica, todos sabemos que se tratan de sedimentos, ¿sí? En el caso contrario, si vemos una curva más pequeña que está pegada al cero, justamente en estas longitudes de onda, nosotros podemos identificar por la forma o por la inclinación de estas curvas, sabemos que se está tratando de clorofila, de materia orgánica, de agua, etc. Pero eso está muy bien. Pero colores en un continente blanco, eso está súper extraño. ¿Cómo es posible que, bueno, nosotros, quienes trabajamos con bioóptica, utilicemos los colores en un continente que está en un 98% cubierto por nieve y por hielo? Bueno,
ya que en el momento en que termine esta charla, muchas y muchos de ustedes seguramente irán corriendo a comprar la nomenclatura de Werner y se darán cuenta que Werner tiene 8 tipos distintos de blancos. Y bueno, eso fue en el siglo XIX. Se podrán imaginar que ahora con la tecnología que tenemos, podríamos pasarnos años, incluso un doctorado, como el que a mí me gustaría hacer, para poder estudiar los diferentes tipos de blancos y la información química, física, incluso, bueno, estética, que nos brindan estos colores. Pero yo estoy interesada sí en los blancos, pero estoy interesada más en aquellos colores que estén relacionados con el carbono orgánico o con la materia orgánica. Así es que mi trabajo es ir a Antártica para buscar colores en el mar y en el agua. Así es que yo cuando voy a terreno, a Antártica, lo que hago es extraer ice cores o unos testigos de hielo, que realmente son unos tubos, para poder, bueno, primero los derrito, los filtro, para poder ubicar estos colores en filtros que me puedan dar alguna pista sobre no solamente la concentración de este carbono orgánico, sino también el tipo de carbono orgánico. Es decir, no es lo mismo el carbono orgánico que se genera in situ en este sitio o carbono orgánico que puede tener otra fuente, por ejemplo, humana, es decir, contaminación. Y eso es algo que estamos viendo cada vez más en Antártica. Sí, Antártica es blanca, sí, Antártica es azul, pero temo decirles que Antártica está cambiando de color. Para mí, de cierta forma, es una buena noticia porque voy a tener muchísimo trabajo, pero son malas noticias para el estado de Antártica. Bueno, esto no solamente lo hago en el hielo, sino también en agua. Tomo muestras de agua y también las filtro para poder ubicar estos colores. Y más allá, nuevamente, de poder identificar la concentración de carbono orgánico o el tipo de carbono orgánico, o por ejemplo, pigmentos fotosintéticos, que al final son un índice de biomasa de fitoplancton, utilizamos estos colores para, no solo para apreciar esta belleza de imagen, como podrán ver, por todas las tonalidades de colores que podemos ver, sino también para poder ubicar ciertos patrones que nos dan muchísima información. Esta es una imagen satelital que siempre la uso porque me parece muy bonita y además nos da muchísima información, como ya lo mencioné. Estos colores nos pueden dar pistas sobre, por ejemplo, que hay un bloom o una proliferación muy, muy fuerte de algunas microalgas, por ejemplo, de diatomeas. Pero no solo eso, sino que también están involucradas no solamente un grupo de diatomeas, sino otras más por los diferentes tonos que podemos observar. O incluso también están involucrados nutrientes o surgencias, como pueden ver aquí, causadas por los remolinos, estos que pueden ver aquí, lo cual puede estar trayendo nutrientes de las zonas profundas del océano, lo cual aumenta esta proliferación de microalgas. Todo esto, la información que yo tomo en campo y muchos tomamos en campo, la utilizamos para derivar o comparar información con datos satelitales que nos permitan enriquecer o ampliar la resolución tanto temporal como espacial de los sistemas que nos interesan, y sobre todo en áreas tan hostiles y tan difíciles como lo es Antártica. Es carísimo ir a Antártica, es muy complejo, se necesita muchísima colaboración internacional y no puedes fallar, no puedes tener errores. Entonces, estas plataformas remotas, los sensores remotos nos dan esta posibilidad no solamente de impactarnos con la belleza que hay en estos sitios, sino también de extraer muchísima información y sacar muchas conclusiones. Como les decía, Antártica desafortunadamente está cambiando de color. Puede ser muy bonito y puede ser muy vistoso a la vista, pero el hecho de que esté cambiando la superficie de Antártica afecta uno de los fuertes de Antártica, que refleja muchísima radiación solar, es decir, expulsa muchísimo calor hacia el espacio. Y si nosotros, o bueno, no nosotros, si Antártica está modificando estos colores superficiales, quiere decir que está absorbiendo más energía solar porque el efecto albedo, que es simplemente la capacidad que tiene una superficie para reflejar la energía solar, está cambiando. La nieve refleja casi la totalidad de esta energía que irradia el sol. Y si nosotros cambiamos estos colores,
se absorbe mucho más este calor y por tanto se derrite más. Ahora, hay muchos estudios que ya han concluido o ya tienen algunas pistas sobre cuáles son los efectos del ingreso tan masivo de agua dulce en los sistemas marinos. Tiene muchísimas implicaciones físicas y biológicas. Pero yo me pregunto, si ya empezamos a tener estos tapetes tan grandes de microalgas que al final no es más que materia orgánica, ¿qué va a suceder cuando eventualmente se derrita todo este hielo y toda esta materia orgánica ingrese a los océanos? Es una pregunta que dejo abierta. Quizás algunas o algunos lo saben, quizás otros no, pero el ingreso de materia orgánica genera un problema muy, muy fuerte en el océano, que es la anoxia. La anoxia es simplemente que los océanos se están asfixiando y ya tenemos más de 400 zonas en el planeta donde está ocurriendo esto. Entonces, ¿qué va a pasar con Antártica cuando esto suceda? Ahora, para terminar, me gustaría compartir con ustedes el color favorito de mi abuela. Espero, abuela, no estarme equivocando con este color. Sé que te gustan los púrpuras y la verdad es que todavía no me aprendo toda la nomenclatura de Werner, pero se los comparto y se los leo rápidamente. El púrpura aurícula es púrpura ciruela con azul índigo y mucho rojo carmín. Se puede encontrar en el reino animal, en los huevos de medusa de botella azul, en los vegetales, en la más grande de las aurículas y en los minerales, en la florita. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena, por la exposición súper interesante. Ahorita pues ya es el momento, está abierto para la sesión de preguntas. Si gustan, quien quiera preguntar puede poner su cámara, lo puede hacer abiertamente o pueden escribir sus preguntas también en el chat, se me pasó decirles al principio. Pero lo pueden poner por ahí, cualquier cosa que quieran que Jimena lo comente, ¿no? Alguna duda o comentario también. Yo tengo una pregunta. Dale, Lara. Gracias, Jimena. Gracias. Nada. Oye, me interesó la parte esta que nos dijiste sobre la modificación de las algas que están registrando, pero no entendí bien si están aumentando, están disminuyendo o cuál es el problema con las algas. ¿Qué está pasando allí? Ya en la superficie, en la nieve. Sí. Bueno, sí, están, desde hace yo creo que como 5 años, se han identificado parches muy, muy grandes, sobre todo en la península antártica, que es la parte más al norte de Antártica, es esta colita, pero no tengo una imagen de Antártica, pero es la que está más al norte. Se han identificado muchos parches de estas proliferaciones de microalgas. Antes existían, es un proceso natural, el problema es que ahora ya son demasiadas, o sea, están incrementando muchísimo. Y bueno, una de las razones sospecho es que el régimen de temperatura de estas áreas o de los glaciares se está modificando. Es decir, antes estos glaciares no superaban los 0 grados, ni siquiera alcanzaban los 0 grados. Y como está cambiando este régimen, ya están alcanzando estas temperaturas, obviamente la actividad biológica se está potenciando y por tanto están incrementando estas proliferaciones y es un, vamos, es un feedback muy, muy fuerte, es decir, es un evento que ya no para porque ya además de que ya hay muchos muchos organismos involucrados en estos parches, se está absorbiendo muchísima energía solar, se está calentando y se está derritiendo de una forma tremenda el hielo o los glaciares en general. Sí, está interesante ese fenómeno, ¿no? Porque por un lado es como pues una consecuencia del cambio climático, ¿no? Y bueno, está afectando esta parte como del albedo y de la cantidad de energía que se está quedando en la Tierra. Pero al mismo tiempo, pues las algas son fotosintetizadoras súper importantes, ¿no? Y supongo que también hay una parte, pues no sé, algún servicio que están prestando en cuanto a la captura de carbono, ¿no? Si están proliferando más, pues también se está almacenando ahí más carbono. Nomás me parece interesante porque pues es un intercambio así como dando y dando, o sea, sí está afectando el albedo, pero por otro lado también es un almacén importante y pues productoras de oxígeno, pero definitivamente es como pues uno de los cambios más drásticos a lo mejor que se están viendo en esta región, ¿no? Que está cambiando como
la superficie drásticamente, ¿no? Y la composición de la superficie, o sea, hay menos hielo y ahora hay más algas. Está muy interesante eso, me gustó. Sí, a mí realmente lo que me preocupa es justamente lo que te dices, como que los sistemas siempre tienden a justamente este intercambio, ¿no? Ok, si ya tengo aquí un parche de microalgas, bueno, yo estoy prestando un servicio. Lo que a mí me preocupa es qué va a pasar cuando la nieve o los glaciares se derritan, toda esta materia orgánica, vamos, toda esta captación de materia o de CO2 que se convierte al final en materia orgánica, ¿qué va a pasar cuando ingrese al océano? Porque eventualmente se va a derretir. Sí, A mí me preocupa. y supongo que debe haber gente estudiando eso y tratando de hacer, no sé, modelos, me imagino, ¿no? Como predictivos de, uy, ¿a dónde van a ir a parar todas estas algas? Pero mi tesis esa es mi tesis, quiero estudiar justamente cuál es el efecto del carbono orgánico en el sistema marino. Pero sí se necesita muchos estudios en modelación, etcétera, sensores remotos para poder ampliar. Vamos, lo mío es un caso de estudio, pero se necesita ampliarlo muchísimo, muchísimo. Ok, creo que había unas preguntas en el chat, ¿verdad, Sofía? Sí, tenemos aquí una pregunta de Guillermo, que sí, ¿cuáles son los aparatos que se utilizan para registrar los colores en la Antártida? Mm. Bueno, hay muchísimos aparatos, pero sobre todo son radiómetros o espectrofotómetros. Realmente lo que se hace generalmente es extraer estas muestras y llevarlas al laboratorio donde están todos estos aparatos para poder extraer vamos, las firmas espectrales que nos den información sobre el tipo de carbono y también la concentración. Pero se utilizan radiómetros, unas cosas que se llaman ACDS o aparatos para la dispersión de la luz. Tienen nombres muy, muy técnicos que no creo que tenga caso mencionarlos, pero hay muchísimos. Yo tengo bueno, algunas dudas en relación más bien logísticas, yo creo, ¿no? Que me causan curiosidad de cuando anduviste por allá, ¿cuánto tiempo fue? O sea, ¿cuántas veces has ido a hacer estos estudios y cuánto tiempo has durado tomando las muestras y demás? O sea, en sí, ¿cuánto tiempo en lo que es la Antártida, ¿no? Bueno, la primera vez que fui a Antártica no bajé a tierra, eso fue con un proyecto que sobrevolamos Antártica, el mar de Weddell, justamente para medir el grosor del hielo. Pero en el 2019 fui en el marco de un proyecto de uno de mis tutores, donde fuimos a medir velocidad del glaciar que estoy estudiando, y generalmente las expediciones duran un mes. Es decir, eso no significa que tú todo el mes estés trabajando. Pero vamos, o sea, tú partes, generalmente es de Punta Arenas, de la ciudad de Punta Arenas, estas expediciones científicas parten de ahí, y bueno, sales con un montón de científicos, eso es súper bonito, porque sales con un grupo súper rico de disciplinas, que al final, cuando llegas a Antártica, cada uno se va dirigiendo a las áreas de estudio, y casi siempre es un mes o un poco más, casi siempre. Pero vamos, el tiempo de trabajo puede ser una semana, 2 semanas, 3 días. Y por supuesto que todo está en función del tiempo, ¿no? Porque el tiempo, ahí me ha tocado ir con grupos que pobres, pero no han podido, o sea, no completan ni un solo objetivo de lo que van a hacer, porque el tiempo es crítico. Y si encuentras una ventana de tiempo, tienes que tomarlo y tienes que intentar completar todos los objetivos, porque no sabes mañana cómo va a amanecer o en 5 horas cómo se va a poner el tiempo. Entonces todo tiene que ser súper preciso, tiene que ser muy rápido y muy eficiente, todo. Qué padre. ¿A qué has atribuido tú, por ejemplo, que en tu expedición hayan tenido éxito aparte de estas, de que se han dado las cuestiones climáticas? ¿Ha sido el equipo, la capacitación, qué es lo que influye aparte de esta otra cuestión? Sin duda la logística, la planificación es sumamente importante. Si tú fallas con algo, se viene todo el trabajo o sea, abajo. No, Abajo. no puedes fallar, no puedes fallar. Entonces es súper importante tener una buena planificación, comunicación y buena actitud sobre todo, porque si vas con una actitud medio extraña, todo puede salir mal. A ver, no sé, ¿alguien más pregunta? Porque yo me voy a agarrar haciendo un chorro de preguntas.
Voy a cerrar plática aquí. No sé si tengan alguna otra duda sobre ¿Alguien activó su video por ahí? A ver, veo... Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Ok. Hola, mucho gusto. Saludos a todos y a todas. Tenía una Hola. duda de lo que estabas comentando. Bueno, serían dos. Sí. La principal sería, pues, ¿cómo llegaste a llegar a trabajar allá? Vi que cuando me inicié en la plática ya estaban como que hablando un poquito de eso. O sea, ¿cuál fue tu curso, vamos a decir? Y otra cosa que me interesa es, ¿cuál es la situación geopolítica por este deshielo? O sea, viendo un mapa de los países que son, vamos a decir, responsables por este territorio, son muchos más. Entonces, se está viendo como, pues en el norte, que quieren explotar el territorio, o si hay más conservación, ¿cómo lo manejan? Bueno, contesto la primera. Bueno, yo llegué a Antártica, les estaba contando, que yo realmente en la licenciatura todavía no sabía que quería trabajar al 100% en Antártica. Yo sabía, tenía muy claro que quería estudiar el océano. Lo tenía muy claro. Entonces, a partir de mi tesis, fue que me empecé a interesar muchísimo en los procesos, sobre todo físicos o de mezclas de agua, y me di cuenta que Antártica era el corazón del océano. Es decir, pulsa, y gracias a Antártica es que funciona todo el cinturón de corrientes oceánicas en el mundo, así prácticamente. Entonces, por eso dije, yo quiero ir a Antártica porque quiero entender qué está sucediendo, cómo se ha afectado esta circulación por el calentamiento o el cambio climático, y cuáles podrían ser los efectos en caso de que se detuviera, se aceleraran estas corrientes. Entonces empecé a buscar maestrías, encontré varias, sobre todo en Europa, en Australia, y yo siempre tuve la idea o siempre quise estudiar la maestría en Latinoamérica, no en mi país, pero sí en Latinoamérica, y de ahí saltar quizás en el doctorado a Europa. Entonces así llegué a Punta Arenas, a la Universidad de Magallanes, que es la única universidad que da la posibilidad de estudiar una maestría en ciencias antárticas. Hay algunos cursos diplomados en Argentina sobre glaciología, pero yo quería algo mucho más antártico, algo mucho más acotado. Y así fue que llegué a Punta Arenas, ya completé 2 años, ahorita estoy en la tesis, y la verdad es que no porque estudies una carrera o una maestría en ciencias antárticas tienes garantizado ir a terreno. Es muy complejo, incluso para cualquier investigador o investigadora es muy complejo. Es muy competitivo porque es carísimo ir a Antártica, de verdad. Y bueno, no solo es caro, sino se necesitan unos esfuerzos enormes con muchísimas naciones. Ahora, yo tuve la oportunidad de ir a Antártica, en primer lugar, cuando sobrevolé Antártica por un concurso que hizo la NASA. Entonces yo me aventé, lo hice y afortunadamente quedé. En la segunda ocasión, yo fui a Antártica porque uno de mis tutores, Carlos Cárdenas, me dijo que había una posibilidad de desarrollar mi tesis en el marco de su proyecto y de Gino Casasa, que es otro glaciólogo. Entonces yo inmediatamente tomé la oportunidad. Y el año pasado, bueno, este año que también fue justo también dentro del marco de este proyecto. Entonces, para concluir, no solamente es interesarse por las ciencias antárticas o polares, sino hay que trabajar muy duro y hay que tomar todas las oportunidades. No hay que dejar ir una sola porque no se vuelven a presentar. Y para ir a Antártica es, de verdad, somos muy afortunados quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar allá. Ahora, en el punto sobre esos problemas geopolíticos, o no problemas, sino más bien cómo se maneja Antártica. Antártica es de todos y es de nadie. Aunque haya bases de muchos países, creo que son 24 países diferentes quienes tienen actualmente bases, nadie es dueño de ningún territorio, aunque estén las bases ahí. Hay reclamaciones de territorio de Argentina, de Chile y creo que de Reino Unido, si mal no recuerdo, pero eso está suspendido en el limbo del Tratado Antártico, que nos dice que Antártica únicamente se puede utilizar para fines de paz o de ciencia. Entonces, aunque se derrita completamente Antártica, si es que este tratado sigue, nadie tiene injerencia, absolutamente nadie puede ir y extraer ni una gota de agua, ni una roca,
ni un musgo, nadie puede hacer uso de absolutamente nada. De hecho, nosotros cuando vamos, nos dan una capacitación muy, muy larga, donde nos indican que no está permitido ni siquiera extraer polvito, ni rocas, ni nada. Todo lo que está en Antártica se queda en Antártica, no puedes llevarte nada. Nada. Y así es como funciona. Hasta ahora, esperemos que siga así. Ya se discutirá más adelante qué pasa con el Tratado Antártico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, mira, soy Yanay. Tengo una duda. Con respecto a Ujú. tu estancia en la Antártica, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? Y la experiencia más difícil que nos pudieras compartir. Uy, qué buena pregunta. Mira, para ser sincera, la mejor que he tenido, yo creo que fue subirme a un helicóptero desde el buque Aquiles, que es el que nos lleva a Antártica. Son 5 días aproximadamente de navegación, aunque hay que cruzar la corriente más fuerte del planeta, la corriente circumpolar antártica. Entonces, este trayecto desde Punta Arenas a Antártica se puede extender hasta 8 días, 10 días, dependiendo de cómo esté el tiempo. Pero estando en el buque, todo es muy rápido. Como les decía, las decisiones se toman en un segundo y hay que estar preparados. Entonces, nosotros llegamos a Antártica y al segundo día de repente nos dijeron, Carlos, Jimena, ya está listo el helicóptero, salen a la estación científica peruana. Entonces, tienes que agarrar tus cosas como estén, te subes en el helicóptero y esperas que todo salga bien. Nos subimos al helicóptero rapidísimo porque había una ventana de tiempo, había una nata gigante de neblina y si no lográbamos pasar esa neblina, ya no llegábamos a la estación científica y pues seguramente íbamos a tener que pasar no sé cuántos días en el barco. Entonces, el caso es que logramos despegar, todo iba bien, hasta que esta nata sí se empezó a cerrar y el piloto dijo, si no encontramos una ventana, un hoyito en esta nata, vamos a tener que volver, ni modo. El caso es que se estaba cerrando y encontró como un huequito, así de verdad un círculo como de película, y por ahí, o sea, empezó a ascender y tuvo que bajar de picada hacia la estación científica. Fue súper, o sea, fue muy emocionante porque yo estaba muerta de medio. Yo odio volar, pero fue una de las mejores experiencias. Y la otra fue acampar al lado del glaciar que estoy estudiando. Acampamos durante 8 días. Estar ahí no es fácil porque estás sujeta a muchas incomodidades, entre comillas, porque a quienes nos gustan bueno, acampar y estar en terreno, es súper bonito, pero una de las situaciones es que, en primer lugar, si el tiempo no está bueno, tú tienes que quedarte en la carpa hasta que todo esté bien. No puedes salir, o sea, puedes salir a la carpa cocina y a la carpa baño, que generalmente está a muchos metros de distancia, porque como les decía, nada se queda en Antártica, es decir, los desechos que generemos, todo se tiene que guardar. Entonces vas al baño, guardas todo en bolsita y ahí está almacenado. Pero acampar en Antártica ha sido de las mejores experiencias, sin duda, sin duda. Y también la colaboración que se vive y el espíritu de colaboración que se vive en las estaciones científicas es muy bonito, muy, muy bonito. Ok, gracias, Jimena. Me preguntaste también la situación más compleja a la que me he enfrentado. ¿Está ahí? Pues sí, gracias. Ya. Bueno, cuando tenemos que estar instalando unas cámaras, yo no soy montañista y la verdad es que me dan miedo las alturas, entonces tuvimos que instalar una cámara que estaba súper alta y estaba en una zona súper rocosa, que en Antártica es muy difícil porque debido a la meteorización tan fuerte que existe por estos cambios de temperatura, las rocas son como talco. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado cómo pisas y dónde pisas, porque pisas y haz de cuenta que la montaña se empieza a desgajar. Entonces estamos instalando esta cámara y fue horrible porque yo sentía que en cualquier momento como pisara me iba a ir para abajo así. Y bueno, en Antártica si algo te pasa, no es que puedas hablarle, chin, me rompí una pierna tal, vengan por mí. Ahí te tienes que aguantar hasta que alguien pueda ayudarte.
Ok, muchas gracias. De nada. Ahorita que comentas estas dificultades y aventuras, me imaginé la escena del helicóptero como en las películas, ¿no? Así. ¿Qué tipo de preparación has llevado precisamente para ese tipo de situaciones? Comentaste que no eres montañista, o sea, no hacías montañismo, sin embargo, pues mucho del equipo que, o casi todo yo creo, ¿no? Del que usan, pues tiene que ver con este tipo de deporte o de práctica. Entonces, ¿qué tipo de preparación o qué tipo de pruebas, no sé, tuviste que realizar? Bueno, en el marco de la maestría tenemos varias salidas a terreno donde nos enseñan los elementos básicos de seguridad en la montaña, que para ser sincera a mí no me encantaron, entonces yo busqué por fuera la opción para capacitarme, porque bueno, no es solo una cuestión de disfrutar el montañismo, de estar afuera, sino es una cuestión de seguridad muy, muy importante, sobre todo estando en Antártica. Así es que yo me preparé con un par de cursos que tomé en Punta Arenas, que afortunadamente la gente que está allá, como está muy acostumbrada a salir a la montaña, son muy buenos y buenas. Entonces, así me capacité realmente. INACH, que es el Instituto Antártico Chileno, no exige realmente que tengas, no sé, por ejemplo, una certificación de seguridad en montaña o manejo de cuerdas o tal. Eso ya lo deja a tu consideración. Es decir, si a ti te pasa algo, tú firmas una carta responsiva, yo pues no me hago cargo si te mueres o no. Entonces ya más bien es algo como muy personal, aunque hay otros programas antárticos que sí lo exigen, muchos que sí lo exigen. Yo creo que el INACH, que es el Instituto Antártico Chileno, es de los pocos programas que no exigen esta preparación. Qué interesante eso. Pero pues sí, es una manera también, el deslinde de responsabilidades, ¿no? De cada quien prepárese como pueda, si va a venir para acá. Y en relación a esta cuestión de las artes visuales, tú también te dedicas a la fotografía y tratas de difundir, bueno, dentro de lo que venía en tu currículum, es difundir la ciencia a través de la fotografía, la literatura. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de este tipo de proyectos que tienes? Bueno, yo, como ya saben, yo antes de estudiar biología, estudié una carrera es una carrera técnica realmente en fotografía, y siempre me ha interesado muchísimo la parte estética de las cosas en general, o lo que está detrás del conocimiento, enfocado sobre todo a la estética. Entonces, yo siempre desde que empecé a hacer ciencia un poquito más básica o más dura, encontré, por ejemplo, en la fotografía o en la imagen, no necesariamente en la fotografía, que puede ser una herramienta muy, muy potente para transcribir o traducir la información que nosotros obtenemos en terreno en la sociedad, por ejemplo. También por eso yo opté por la bióptica, porque creo que es algo muy rico visualmente, que es muy fácil, o no fácil, sino que es rico de transcribir para poder mostrar a la gente, por ejemplo, esta es una proliferación de microalgas, esta no es una proliferación de algas, simplemente por el color que hay en una imagen, ¿no? Y a partir de esta imagen tú la puedes ir desmenuzando y contarles, esto está compuesto por esto y por eso lo vemos de este color, esto está compuesto por otros elementos y por eso lo vemos de este color. Entonces, creo que la imagen como ya lo mencioné, un arma muy potente para poder no solo transcribir, sino, vamos, al final somos humanos y una de nuestras características es que estamos hechos de un abanico gigante o un cóctel de sentimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué la ciencia está tan peleada con suprimir a veces nuestra forma de sentir en general? ¿Por qué no utilizar mejor esta herramienta de cómo nos sentimos? Sentimos tristeza, emoción, lo que quieras. ¿Por qué no utilizarla como una herramienta para poder disfrutar no solo la ciencia, sino también para transcribirla y mostrarla a la sociedad, que no es que no la entienda, es que simplemente yo creo que nosotros, las científicas y los científicos hemos fallado mucho en cómo contarle a la gente lo que está sucediendo o por qué es importante. Entonces, tengo muchos proyectos, por ejemplo, de cómo transcribir los colores o las imágenes que yo obtuve en Antártica con colores o curvas de
de espectros, ¿no? Que puedan ser casi como un objeto de arte, pero también científico. Me gusta mucho pensar en esta sinergia como una forma diferente de hacer ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué apegarnos a esta ciencia tradicional, súper cuadrada, cuando al final esto no somos nosotras ni nosotros? Estamos hechos de algo mucho más complejo. Sí, sí, definitivamente tienes toda la razón en eso. Y ahorita que comentas sobre esas formas de comunicar, por ejemplo, se me ocurre lo que Lara te decía del el cambio climático, que es el tema ahorita, ¿no? Es la tendencia. Entonces, esta cuestión de, por ejemplo, cómo podías informar a la gente o qué puedes tú opinar acerca de cómo informar a la gente que lo que cada quien hacemos, como te digo, acá nosotros en el norte de México, clima árido, lo que yo hago probablemente tiene impacto acá en el derretimiento de la Antártida y luego eso cómo se le regresa a uno, ¿no? O sea, a veces no hay esta como cuestión de encadenar todos estos sucesos, ¿no? Y la información científica, digamos que no baja precisamente a un nivel de conocimiento más general y es una parte del problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas o qué estás, no sé si estás trabajando algo al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta fundamental y yo creo que es justo el punto en el que hemos fallado, es decir, ¿cómo le hacemos o cómo le explicamos a la gente en general que Antártica tiene una influencia total en absolutamente todos los rincones de este planeta? Porque es un hecho, ningún rincón, ningún sitio, por más seco, por más húmedo, por más alto, por más bajo o profundo que se encuentre en la Tierra, escapa a la influencia de Antártica. Ese es un hecho. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a la gente que es así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pensando en estos parches o en estos cambios tan drásticos de color, yo creo que son imágenes muy, muy potentes, sobre todo, en primer lugar, porque Antártica está compuesta 98% cubierta, mejor dicho, por hielo y nieve. Esto quiere decir que cualquier partícula o cualquier objeto que sea de un color distinto al blanco o tonalidades azules va a ser muy, muy fuerte, es decir, el contraste es muy fuerte. Entonces las imágenes de por sí ya son muy dramáticas. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer un mapa en el tiempo de cómo ha ido cambiando Antártica y si lo mezclamos con el incremento de temperatura, con el incremento de CO2 en la atmósfera, quizás son imágenes que son mucho más impactantes y que podemos comprender mejor, ni siquiera poniendo una descripción, simplemente por el simple ejercicio de observar. Simplemente así. Entonces, o sea, yo no sé, apenas estoy trabajando en algunas vías o explorando vías para poder transmitir toda esta información o bajar esta información a la sociedad, que yo creo que es lo que realmente nos va a salvar, ¿no? El conocimiento desproporcionado y la generación de papers desproporcionados, eso se va a quedar en la nube siempre. Entonces, yo realmente estoy comenzando a explorar estas nuevas vías de comunicación de la ciencia, de difusión de la ciencia a partir de la imagen. Pero no tendría una respuesta concreta. Yo creo que esa es la solución, es la verdad. Lo que sí creo es que, bueno, profundamente es que creo que hay que utilizar nuestros sentimientos o nuestra capacidad para sentir como una vía fuerte para concientizar, para comunicar realmente lo que está sucediendo, lo que puede pasar. Muy bien. Yo tengo una pregunta. A ver. Pues me llamó la atención lo que dijiste, ¿no? Que la Antártida no, pues como no pertenece a nadie, pero hay muchos estudios, ¿no? Y me llama la atención que, pues no es muy común conocer mexicanas, ¿no? Pues nosotros somos mexicanas, que trabajen en la Antártida y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre eso, o sea, ¿cómo está México, no sé, en el estudio de los glaciares o qué países ves tú que tienen más contacto con ese tipo de estudios? No sé, nomás en general, Okay. que nos platicaras. Ya, es una pregunta súper buena y creo que es muy importante tocar ese tema. Bueno, México, la verdad es que no tiene ninguna injerencia en Antártica. Ahorita en este proyecto en el que yo estoy participando para impulsar la Agencia de Estudios
antárticos en México es relativamente algo nuevo. Somos más o menos 25 a 30 investigadores. No lo sé realmente porque se han ido sumando muchos, pero a mí me contactaron hace un año apenas para empezar a darle forma a este proyecto. Realmente México no está involucrado, como ya había comentado, es decir, no hay ninguna instancia que esté involucrada en Antártica, sino más bien son individuos que se interesan en Antártica y son parte de otros programas antárticos, como es mi caso del programa antártico chileno. Así hay del programa antártico australiano, de Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero México hasta ahora es que ha empezado a mover esas piezas para involucrarse más en asuntos antárticos. Yo creo que es un momento muy importante porque si bien existe el Tratado Antártico, obviamente como las cosas están evolucionando muy rápido, más rápido de lo que creíamos, puede ser que este Tratado Antártico se vuelva a discutir y puede ser que estas cláusulas cambien de cierta forma. Entonces, México al final, yo creo, no se puede quedar fuera de la toma de decisiones, ¿no? Porque, vamos, se va a escuchar un poco feo o fuerte, pero en Antártica está el 80%, entre el 70 y el 80% de las reservas de agua dulce del mundo. No solamente agua, sino minerales, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente me refiero a la toma de decisiones en torno a la explotación de estos recursos, sino a la defensa de estos recursos. Entonces creo que México no se puede quedar fuera. Pero, perdón, ¿cuál fue la otra pregunta? Pues en general, como que, ¿qué países piensas tú que están más metidos en el estudio? Bueno, de Latinoamérica, sin duda es Chile. Chile lleva la delantera. Mucho más que Argentina sería. Sí, el Instituto Antártico Chileno es muy, muy fuerte y la verdad es que sin el INACH, muchos de nosotros no podríamos estar haciendo investigación. Simplemente imposible. Pero hay otros programas, por ejemplo, el British Antarctic Survey de UK, que es fuertísimo. El Alfred Wegener Institute, que también lleva la delantera, que son ahorita quienes están gestionando todo este proyecto de Mosaic, el proyecto más grande en la historia de investigación en el Ártico, que se metieron ahí al hielo y están flotando en el hielo para tomar un montón de datos. ¿Cuál es el nombre, perdón, de esa investigación? La exposición es Mosaic, como Mosaic. Ajá. Si pueden, búsquenla, es súper interesante y son esfuerzos gigantes para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué otra? Bueno, Australia también tiene proyectos muy, muy fuertes. Pero sin duda yo creo que sería, bueno, Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos, el British Antarctic Survey de UK, Alemania, Chile y Brasil también. Brasil también está tomando mucha fuerza y Colombia viene detrás. También ya tiene un programa antártico chileno. Y México ahí va, poco a poco. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta por ahí. Sí, yo sí, tengo una pregunta. Pues, Jimena, a ti te ubicamos, pues hace rato precisamente cuando te contactamos por una publicación de Facebook de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, así, celebrando a las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, mi duda es, aparte de ti, ¿qué otras? Bueno, y en esa misma publicación, pues todas las fotos eran de ti. Entonces, no sé si trabajas con otras mujeres o cómo está la proporción de investigadores, mujeres y hombres y no sé. Bueno, la verdad es que todavía hay muchísimos, la proporción entre hombres y mujeres que hacemos glaciología o que hacemos ciencia antártica es muy desproporcionada. Todavía los hombres dominan ese campo casi por completo. Uno, porque hay muchos prejuicios detrás de hacer glaciología o de ciencias antárticas. En primer lugar, porque ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo nosotras vamos a aguantar condiciones tan extremas para trabajar? Ese es uno de los argumentos más fuertes y me parece completamente absurdos, pero así es como funciona. Yo conozco de mujeres mexicanas que estén haciendo ciencia antártica en terreno a Patricia Valdespino, que es, no recuerdo cuál es su profesión,
pero es súper buena, es excelente. Creo que ella está, no recuerdo la universidad, pero ella es muy, muy activa en ciencias antárticas, es mexicana, Patricia Valdespino, está haciendo un trabajo muy interesante. Y de ahí, la verdad es que ubico a las chicas que están conformando la Agencia de Estudios Antárticos, pero yo no me he encontrado en terreno a ninguna mexicana haciendo ciencia antártica, pero sí hay colombianas, sí hay peruanas, sí hay brasileñas, hay muchísimas chicas chilenas que le están entrando durísimo a las ciencias antárticas y que son excelentes. Entonces, yo creo que sí hemos ido tomando terreno, pero todavía falta muchísimo. Y qué bueno, me gustaría aprovechar estos minutitos que nos quedan para también mencionar que sí es muy bonito hablar sobre las experiencias casi heroicas de ir a Antártica y lo que representa estar en un lugar tan hostil, pero yo creo que muchas de las razones por las cuales a las mujeres se les hace un poquito a un lado de las ciencias glaciológicas o antárticas es justamente este discurso heroico que está detrás de hacer ciencia ruda, ¿no? Vamos, hacer ciencia no se traduce simplemente en sobrevivir estando en terreno, sino ¿por qué no empezamos a hablar más bien de la ciencia que se hace en este terreno? Y quizás sí, en una notita, por supuesto, nos enfrentamos a esto, pero si nosotras seguimos alimentando este discurso heroico sobre hacer ciencia antártica o glaciología en estos lugares tan peligrosos, creo que estamos alimentando este discurso masculino de cómo hacer ciencia. Entonces, a mí me gustaría escapar un poquito, por eso yo no hablé tanto de la experiencia que fue sobrevivir a Antártica tantos días, sino más bien de la ciencia misma, de lo que yo estoy haciendo, de la información que me gustaría compartir con todas y todos ustedes para darle un giro un poquito a cómo se hace ciencia, a la forma en la que percibimos la ciencia, porque no porque no seamos súper musculosas o rudas significa que nuestro trabajo no sea excelente, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo súper claro. Gracias, Jimena. De nada. Muy bien. ¿Alguien más tiene ya una última duda o comentario antes de despedirnos? Yo nada más un comentario, disculpe. Sí. Quería ver si nos podías recomendar, Jimena, algún artículo o si nos podías pasar tu correo para poder acceder a esto. A mí me interesó mucho los temas que decías de cómo la Antártica tiene relación en cuanto a la importancia del agua y también Sí, la por supuesto. nomenclatura de los colores. ¿Alguna actualización que tengas o dónde se puede conseguir? Sí, por supuesto. Les comparto mi correo en el chat. Pueden igual contactarme en todas las redes, en Instagram, correo y todas las preguntas que tengan. Si no se las puedo responder, intentaré buscar a la gente que sea especialista en esto para que puedan ampliar todas sus dudas, porque es riquísimo ampliarlas. Entonces, por supuesto, adelante, escríbanme, pregúntenme todo lo que quieran. No sé si ustedes, ¿alguna de ustedes tiene mi correo? O lo pongo aquí en el chat. Lo puedes escribir aquí. Igual, yo acabo de poner el Instagram, por si quieren seguir a Jimena. Listo, ahí está. Ahí es. Igual también está la invitación a que esta información que tú tengas la podemos compartir nosotras en la página de Mujeres y Conservación y en nuestro blog también, ¿no? Para que ahí también pueden encontrar una fuente de información. Apenas estamos como recopilando este tipo de información, pero es difundir también este trabajo científico que mencionas que es muy importante, ¿no? Porque a veces se nos olvidan detalles y ya tenerlo por ahí escrito, pues sería muchísimo mejor. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Tenemos tiempo. Son las 4, pues cerramos con tu pregunta o comentario, Laura. Sí, me quedé con ganas de hablar, aunque sea un poquitito más, sobre la parte esta de la divulgación, porque, o sea, tocas un tema que es como bien sabido y bien comentado entre la comunidad científica, ¿no? Una carencia que tenemos de, a lo mejor no de capacidad, pero puede ser sí de tiempo, porque pues a las investigadoras y a las científicas en formación se les exige pues estén produciendo, ¿no?
y entonces la parte de divulgación no tiene una remuneración, no tiene un reconocimiento y por lo tanto no se le trabaja tanto, ¿no? Y creo que cada vez más es necesaria. Sin embargo, pues como mujeres también nos queremos seguir formando, como profesionistas nos queremos seguir formando. Yo te escuché decir que te fuiste a Chile a hacer la maestría, porque querías estar en Latinoamérica y que le tiras a estudiar un doctorado a lo mejor en Europa. En ese sentido, ¿cómo crees tú que el doctorado en Europa o seguir, digamos, por este camino de la academia y las instituciones, te puede ayudar a en un momento en tu vida profesional a hacer más divulgación? O si has pensado a lo mejor no necesariamente seguir por el camino de la academia y hacer otras cosas más relativas a divulgación y a comunicación. ¿Cómo ves tú eso? Claro, sí, sin duda es algo muy complejo porque, vamos, el sistema que gobierna la ciencia es un poco cruel porque no te da espacio para hacer este tipo de cosas, ¿no? Difusión de la ciencia. No hay momento, a veces que no puedes ni respirar porque tienes que escribir un paper o tienes que seguir analizando los datos que tienes o tienes que ir a terreno. Eso es muy, muy cierto. El problema yo creo que es ese mismo, la forma en la que se hace ciencia, ¿no? Quizás esto es algo muy guajiro y que no va a suceder, pero quizás si comenzamos a buscar diferentes formas de hacer ciencia, o sea, ok, sí, ya escribí un paper, ¿no? Perfecto. ¿Por qué no sacar una nota pequeñita o un abstract pequeñito que me pueda servir, por ejemplo, ok, estas imágenes que yo obtuve o estas firmas espectrales, ¿qué puedo hacer con ellas? Ok, hago imágenes bonitas, tal, pongo un comentario muy pequeñito, muy sencillo y lo subo a redes sociales. No sé, es algo que se me ocurre en este momento, ¿no? Pero por supuesto que el hecho de estudiar un doctorado, vamos, si la maestría es demandante, no me quiero imaginar el doctorado, seguramente es súper demandante. Entonces, no sé, en este momento realmente no tengo la respuesta. Lo que sí tengo muy claro es que no me gustaría dejar atrás este objetivo o este deseo que tengo por difundir más la ciencia, porque si ponemos en una balanza ¿qué puede tener más impacto si, no sé, tener un doctorado o tener muchos papers o realmente llegar a un gran sector de la población y llegar no únicamente de forma superficial, sino realmente que entiendan y comprendan el efecto que puede tener cómo se comportan día a día? No sé, es un ejemplo quizás un poco burdo, pero ¿cómo lo puedo poner en una balanza? Que si yo quiero crear un impacto positivo en algo, en lo que sea, aunque sea en la jardinera que está aquí en la esquina de mi casa, ¿qué es lo que debo hacer para llegar a ese objetivo y poder solucionar un problema, por pequeño que sea, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta, todavía no lo sé, pero yo creo que en la balanza sí creo que el impacto más fuerte sería encontrar la forma o la vía de poder llegar a la gente, a la sociedad, para informarles qué es lo que está sucediendo. Eso sería. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Bueno, pues yo creo que ahora sí vamos a cerrar y porque hablando de tiempos, Jimena anda muy ocupada con los proyectos, pero te queremos agradecer y precisamente es muy importante eso que mencionas y a nosotras nos sirve mucho como inspiración porque es algo que comentamos muy seguido, ¿no? Acerca de a veces de poner en la balanza, de ponderar esto de querer estudiar más posgrados, un posgrado, dedicarte a hacer divulgación y hacer un cambio en tu comunidad. Entonces, es interesante y es muy bueno hacer este ejercicio de reflexión entre las personas que transitamos entre uno y otro ámbito, ¿no? Y pues muchas gracias, la verdad, por la plática y por tus reflexiones, nos las vamos a llevar para seguir comentando. Y pues nada más. Gracias, Jimena, y esperamos ahí seguir en contacto y darle difusión a tus trabajos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y poder conocerlas a todos, a todas. Espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Gracias a todos y a todas también y que tengan bonita tarde. Gracias.